Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y el versículo 7, dice lo siguiente: Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Este versículo está dentro del marco de la resurrección, cuando las mujeres van al sepulcro y se encuentran la piedra movida. Y allí es donde se les da este anuncio. Y ahí habla de algo, habla que tenían que dar una palabra a sus discípulos y cita a uno en particular, y a Pedro. Mirar, estamos en un momento en el que se abandonan muchas cosas, que se dejan de lado, que la gente se rinde. Hoy en día vemos cómo la gente se rinde a sus sueños, deja de perseguirlos, sus metas, aquellas cosas que se plantean en la vida. Se rinden delante de los estudios, se rinden delante de relaciones con personas, se rinden delante de ciertos trabajos, de muchas cosas. Se rinden, abandonan, por diferentes motivos, porque están cansados, porque parece que no los pueden alcanzar, que nunca van a llegar, y abandonan todas esas cosas. Pero qué diferente es el Señor a cada uno de nosotros. Porque al final, Dios nunca se rinde de ninguno de nosotros. No abandona por ninguno de nosotros. Y es muy significativa la palabra que aquí hay, que le diga a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque en este momento hubiera sido muy fácil para Dios rendirse y decir, dejar a Pedro de lado. ¿Por qué? Pedro era una persona de mucho carácter. Pedro hacía un tiempo había sido confrontado por el mismo Jesús, diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque él estaba poniendo las cosas en la conveniencia y no mirando cuál era el plan de Dios. Un hombre que había andado por encima de las aguas al lado de Jesús, pero que desvió la mirada y se hundió, y tuvo que clamar para que el Señor le sacara. Un hombre que dijo que aunque todos se escandalizasen del Señor, él nunca lo haría. Que aunque todos le negaran, él nunca lo haría. Y un momento después estaba diciendo que no le conocía. Uno que dijo que si le fuera necesario morir por el Señor, él lo haría. Y no solamente le había negado, sino que salió, se escapó de ahí. Más motivos podríamos tener como hombres para rendirnos a una persona, para decir, con este no podemos hacer nada. Y él no lo hizo. Y qué curioso que Jesús quería que estas mujeres que habían recibido este mensaje le dijeran a los discípulos que él había resucitado y que iba delante de ellos y se encontraría con ellos allí en Galilea, donde habían dicho que eso sucedería. Pero le especifica, y díselo a Pedro, díselo a él, a una persona que estaba completamente hundida, una persona que pensaba que su vida había acabado allí, una persona que volvía a su trabajo olvidando pues todas aquellas cosas que había vivido, pensando que ya no había forma de retomarlas, habiendo abandonado todo eso. Pero Jesús no hizo eso, porque Jesús no tenía la vista puesta en el Pedro del que estoy hablando. Tenía la vista puesta en un Pedro que sería reconfortado, que sería perdonado. Un Pedro que se arrepentía, pero un Pedro transformado. Un Pedro que se levantaría y predicaría, y habría 3.000 personas que conocerían al Señor, que creerían en Él. Un Pedro que era una columna en medio de la iglesia primitiva. Un Pedro que seguía con su carácter, pero reconocía muchas cosas. Un Pedro que tuvo que reconocer que Dios no hace acepción de personas con los que no son judíos.
Un Pedro que el Señor le preguntó hasta 3 veces si le amaba. Y Pedro, con un corazón completamente abierto al Señor, le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor nunca se rindió a perder a Pedro. Nunca lo hizo. Y por mucho que nosotros incluso hoy a veces abandonamos el plan de Dios para nuestra vida, abandonamos su voluntad, lo dejamos de lado porque a veces nos parece que nos pide mucho de nosotros, que implica mucho de nosotros, que estamos cansados, o por cualquier razón. Cuando viene el desánimo, cuando vienen los momentos difíciles, lo dejamos de lado. Pero cuando vienen los momentos difíciles en nuestra vida, el Señor nunca nos deja de lado. Y Él no se rinde a perderte. Cuando Pedro estaba en un momento difícil y el diablo pidió para zarandearlo como a trigo, Jesús le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y el Señor sigue intercediendo por nosotros, que nuestra fe no falte. Y qué bueno que, al igual que con Pedro, aunque nosotros queramos abandonar muchas veces, el Señor nunca nos abandona, nunca se rinde con nosotros. Y Él continúa teniendo un plan, teniendo un proyecto para nuestra vida, queriéndonos utilizar en su obra, porque Él no tiene puesta la vista en aquel que muchas veces cae, que falla, sino en aquel que es cambiado y transformado por Él y que puede llegar donde el Señor quiere que llegue. Esta es la visión que Él tiene de ti, que tú cumplas el propósito por el que fuiste creado, para aquello por lo que tienes vida, para aquello que tienes los dones y las capacidades que Él te ha dado, para honrar y glorificar el nombre de Dios. Que esto nos ayude también a saber que en Cristo somos más que vencedores y que nos ayude también a la hora de pensar en rendirnos. No te rindas. Dios nunca se rinde contigo. Señor, gracias por este día. Gracias por este consuelo. Señor, gracias porque aún en medio de lo que Pedro había hecho, Señor, tú buscaste que particularmente le notificaran que tú habías resucitado y que tú ibas a verle, a encontrarte con él. Señor, gracias porque no le dejaste de lado, pero sabemos que al igual que como él, tú no nos dejas de lado a nosotros. Tantas veces te fallamos, tantas veces nos rendimos, tantas veces abandonamos, que tú ya podías haber abandonado, Señor, de nosotros, pero tú sigues ahí, amándonos, trabajando en nuestra vida y queriendo utilizarnos, pero sobre todo queriendo transformarnos cada día más a tu imagen. Gracias, Señor, por no rendirte de nosotros. Gracias por tu amor. Y, Señor, queremos presentar este día en tus manos, que tú nos ayudes a no rendirnos, que nos ayudes a no desesperar, a no abandonar, y que en tus fuerzas podamos alcanzar aquellas cosas que tú has puesto para que conquistemos en tu nombre. Te alabamos y te bendecimos y ponemos este día en tus manos. En el nombre de Jesús, que el Señor nos bendiga.